¿Ustedes se acuerdan de esas mujeres que salían en la noticia en los años 90, 2000, 2010? Y eran estas mujeres que eran profesoras, que eran muy bellas, y resultaba que se enamoraban de niños jovencitos, menores de edad, niños de 10, 11 años y cosas así. De hecho, te hicieron un episodio de South Park muy gracioso sobre ese tema. Bueno, hoy yo quiero hablar de estas mujeres que se obsesionaron con niños menores de edad. Mi nombre es Ronnie Sosa y Ronnie Sosa presenta mujeres obsesionadas con niños menores de edad. Así. Bueno, vamos a pensar mejor el título después, pero ya ustedes saben, es interesante. ¿En qué paró la vida de esa mujer? ¿Qué es lo que lleva a alguna figura, autoridades, personas admiradas y respetadas, a cruzar esos límites tan graves con menores de edad? Bueno, lamentablemente esta no es una historia aislada, es algo que ha pasado en mucha parte del mundo, en muchos momentos del tiempo. Y uno de los primeros casos que sacudió la opinión pública en los Estados Unidos fue el de Mary Kay Letourneau. ¿Será así que se dice? Mary Kay era una maestra de sexto grado. Tenía una familia formada, tenía hijos, tenía su esposo, todo bien. Era profesora. Aún así, inició una relación inapropiada con uno de sus estudiantes, un niño de 11 años de edad que se llamaba Billy Fallow. Con el tiempo, la situación fue descubierta por las autoridades y Mary Kay fue sentenciada a 7 años de prisión, aunque salió antes por buena conducta. Sin embargo, tras recuperar su libertad, adivinen qué. La señorita volvió a contactar al menor, lo que provocó un nuevo arresto y regresó a prisión por violar las condiciones de su libertad condicional. O sea, el niño la tenía enamorada. Años después, este caso tomó un giro que generó un enorme debate público. Ambos se casaron cuando él alcanzó la adultez y permanecieron juntos durante varios años hasta separarse de forma aparentemente pacífica. Mary Kay falleció tiempo después a causa de una enfermedad, le dio un cáncer. Otro caso muy mediático ocurrió en la Florida en el año 2005, donde Deborah Lefave, o Lefaf, no sé, tenía 23 años y fue acusada de mantener una relación inapropiada con un estudiante de 14. El caso recibió una atención desproporcionada por el tema de que menor, ¿verdad? La maestra, y la maestra era muy bonita. Entonces la imagen pública de la acusada fue muy dañada, pero que estaba haciendo algo malo. A diferencia de otros procesos similares, no recibió una condena de prisión, sino que ella fue sentenciada a arresto domiciliario y libertad condicional. Penas que posteriormente fueron reducidas tras apelaciones legales. Esto generó un fuerte debate sobre la disparidad en la sentencia y la percepción social de lo que este tipo de delito podía generar. Por ejemplo, miren, en Arizona, el caso de Brittany Zamora marcó un cambio en la severidad de las condenas de este tipo. Zamora, también maestra de sexto grado, fue acusada de una conducta inapropiada con un estudiante de tercer año. En este caso, la justicia actuó con mayor firmeza porque ya se estaba convirtiendo como una costumbre y fue sentenciada a 20 años de prisión. Pero uno de los episodios más perturbadores sigue siendo el de Pamela Smart, que ocurrió en 1990 en New Hampshire. Pamela mantenía una relación con un estudiante menor de edad y fue acusada de manipularlo para participar en un asesinato de su esposo. El crimen se llevó a cabo y todos los involucrados fueron condenados. Eso incluye al niño, ¿verdad? Entonces, Pamela Smart permanece en prisión hasta el día de hoy, solicitando su liberación, por supuesto. Y esto nos lleva a un caso actual, el de Cristina Formela. En su contra han surgido nuevas pruebas y cargos adicionales, lo que resultó en la revocación de su licencia como educadora, mínimo. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, cumpliendo arresto domiciliario y bajo monitoreo electrónico.
Ella sostiene que ha sido malinterpretada. Las autoridades, por su parte, aseguran que el riesgo era real. La evidencia presentada es principalmente digital, extensa y detallada. Muchos mensajes, videos, nota de voz. Entonces, por ahora, el proceso judicial sigue siendo algo que está en curso. Permanece en libertad mientras que espera un juicio que podría definir el resto de su vida. Estos casos nos obligan a reflexionar sobre el abuso del poder, la protección de los menores y la responsabilidad de las instituciones encargadas de educar y cuidar. Algo muy interesante a pensar que estas mujeres, después que cumplían su condena, terminaban volviéndose a casar con el niño que alegadamente ellas habían violado. Entonces, como que uno se pone a pensar esto y dice, este fenómeno es muy interesante porque al final sí había algún tipo de conexión real y no era una pasión que se mantenía. Y fíjense, esto no es un caso aislado de los Estados Unidos. También en el resto del mundo han sucedido situaciones similares. En el Reino Unido, por ejemplo, uno de los casos más conocidos fue el de Jeremy Forrest. Forrest era un maestro que cruzó límites graves con una estudiante de 15 años y posteriormente huyó con ella a Francia. El caso puso en evidencia falla en la detección de las conductas de riesgo dentro del sistema educativo británico y llevó a reformas en los procesos de evaluación docente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Por ejemplo, caso de Australia, el escándalo de Marka Leifer tuvo una repercusión internacional, por supuesto, y entonces Leifer era una directora de una escuela religiosa y fue acusada de múltiples abusos contra estudiantes. Pero lo interesante de esto es que el caso se prolongó durante años debido a un proceso de extradición y se convirtió en un símbolo de cómo el poder institucional puede ser utilizado para encubrir delitos. En Francia, varios casos recientes han salido a la luz dentro del sistema educativo público. Y en Latinoamérica, imagínense ustedes, ni se diga. Las investigaciones periodísticas en Francia han revelado cómo algunos docentes acusados fueron trasladados de escuela en lugar de ser apartados definitivamente. El sistema educativo, los sindicatos, protegían a estos profesores y lo vivían moviendo. O sea que estas personas que fueron descubiertas por este caso en particular, no necesariamente era la primera vez que lo hacían. Pero vamos a cruzar de océano. En Japón, aunque este tipo de casos reciben menos cobertura mediática en Japón, pero pasa muchísimo, ha surgido denuncias contra figuras educativas que abusaron de su autoridad. La presión social y cultural ha dificultado históricamente que las víctimas hablen. En Japón eso es muy tabú, tú denunciar a tu profesor por ese tipo de abuso. Aunque en los últimos años esto ha comenzado a cambiar. Incluso en América Latina, que tiene muchísimos casos, países han enfrentado escándalos similares. En algunos casos las condenas han sido ejemplares. En otros, el proceso se ha visto afectado por vacíos legales o por la lentitud del sistema judicial. El tema es que muchas veces si hay abuso de una maestra a un niño varón, al niño no lo escuchan y se tiende como que a entorpecer el proceso. Todos estos casos comparten algo en común: una figura de autoridad, una víctima menor de edad y un sistema que muchas veces reacciona tarde o lo ignora por el tema de una mujer enamorando a un hombre, que es raro. Por eso cuando uno analiza estos casos no estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de un patrón que se repite en distintos países, culturas y sistemas educativos. Como le dije, Latinoamérica debe tener muchísimos casos, pero no se habla de eso. La pregunta ya no es si estos casos existen, lo cual existen. La verdad es qué estamos haciendo para prevenirlo antes de que sea demasiado tarde. Los temas de prevención de este tipo de casos son complicados porque tú tienes un sistema que tiene que establecer un cierto nivel de confianza. El profesor tiene que tener ciertas libertades. Se ha propuesto grabar las aulas y tener cámaras en cada aula. En muchos países no está permitido, pero cada vez más se está abriendo a la posibilidad. El tema de análisis es estas
maestras jóvenes, bellas, con su familia, con su carrera profesional y que se enamoran de un niño de 11 años que quizás no tenga la capacidad de quizás entrar en un proceso de cortejo con la maestra. Algo que es digno de analizar. ¿Cómo esta relación se entablaba? La maestra comenzaba a coquetear con el niño y entonces comenzaba esta relación y entonces esta relación en cierta medida era consensuada, pero cuando se habla de menor de edad no se puede hablar de consentimiento. Entonces ahí está la cosa, termina esta relación y esta mujer hace su condena, se va, cae presa, pasan los años, sale de la cárcel y dice, yo quiero casarme con el niño con el que tenía la relación antes. Cosa, como dije, en contraste, cuando pasa con un hombre, el hombre rara vez continúa esa actividad con la misma persona. Puede que lo haga y que sea resiliente en la acción, pero en sí mismo es digno de análisis. Y luego esta maestra forma una familia con el muchacho, tuvo hijos de todo y hasta se divorciaron. O sea, fue una relación relativamente estable y sin ningún tipo de percance. O sea que hay que analizar eso. Bueno, aquí les presenté a ustedes un tema curioso que me interesa y que era algo que en los 90 se hablaba mucho. Así que sigan viendo, aquí estamos en Ronnie Sosa Presenta y Ronnie Sosa presentó este caso.